Grupo Salinas, escuchen bien esto, Grupo Salinas le debe 160 millones de pesos a la Liga MX. 160 millones de pesos. Grupo Salinas, que sabemos perfectamente que pues la empresa más conocida que tienen es TV Azteca, y que aparte también tienen Electra, Itálica y un montón de negocios, que por aquí aparece registrado que tienen de ingresos al menos a 2017 38,340,788 millones de pesos, con una utilidad de también en 2017 de más de 2,700 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de una empresa obviamente gigante, enorme a nivel México, y que por supuesto están involucrados en el fútbol desde hace mucho, mucho tiempo. Una empresa que conoce perfectamente el negocio desde hace tiempo. ¿Y por qué le deben 160 millones de pesos a la Liga MX? Porque tres de sus equipos, de los equipos que tienen, están involucrados en el fondo de la tabla porcentual. Y sabemos que los equipos que terminan en el fondo de la tabla porcentual en el fútbol mexicano no descienden, sino que pagan una multa económica. Ahorita les explico de qué es esa multa. Primero les voy a decir cuánto va a pagar cada uno de los equipos. Obviamente, esto lo pagan los equipos 18, 17 y 16 del fondo de la tabla porcentual. El número 16 fue Atlas, que tiene que pagar 33 millones de pesos. El Puebla es el número 17, que tiene que pagar 47 millones de pesos. Y en último lugar, el número 18 de la tabla fue Mazatlán, que debe pagar 80 millones de pesos. Es decir, en total 160 millones de pesos tienen que pagar Grupo Salinas como multas por tener equipos tan malos. Esa es la realidad. Ahora, ¿de dónde vienen estas cifras? ¿Por qué se tiene que pagar esto? Déjenme les explico. Estas multas son por el Fondo de Estabilización de los Clubes en el fútbol mexicano, que es un mecanismo económico implementado por la Liga MX para garantizar la estabilidad financiera de los equipos, especialmente desde que se suspendió el ascenso y el descenso en el año 2020, cuando en plena crisis mundial de salud dijeron que no iba a haber ascenso y descenso, se convirtió en un problema. ¿Para qué sirve ese dinero? Bueno, sirve número uno para apoyar a los equipos con problemas financieros, sobre todo equipos de liga de expansión. Hay equipos que literalmente viven de ese ingreso que te da la liga cada año, que no va gente a los estadios, que no tienen patrocinadores, que no tienen buenos derechos de transmisión, entonces viven de lo que les da la liga. También técnicamente sirve para fortalecer las estructuras deportivas, ya sea las instalaciones de los equipos, las fuerzas básicas, fútbol femenil, todo eso. Evitar que los equipos desaparezcan, o sea, que tengan un sustento económico para que luego no digan que se quedaron sin dinero y que tienen que dejar de operar y tienen que dejar de existir. Curiosamente, uno de los que va a pagar 80 millones de pesos, el que va a pagar más dinero, el que paga el 50% de la multa de los 160, hizo que desapareciera el Morelia. Fíjense qué curioso. Y en algunos casos, incentivar el desarrollo de proyectos sostenibles dentro de la Liga de Expansión. O sea, incentivar que sigan existiendo proyectos como Mineros de Zacatecas, que están haciendo un muy buen trabajo, que continúen existiendo proyectos como el de Atlante, como el de la UDG y algunos otros que también van apareciendo. Y cabe mencionar que, pues obviamente todos nos dimos cuenta que sí hicieron un muy mal trabajo estos equipos mencionados, el Atlas, el Puebla y el Mazatlán. Pero también hay que decir que de estos tres clubes, dos estrenaron proyecto deportivo para este torneo, que fue lo de Pablo Guede en Puebla, un técnico que ya había hecho un muy buen trabajo con Morelia, que había hecho un buen trabajo, bueno, nada más con Morelia, también estuvo en Xolos y Necaxa y no le fue tan bien, pero ya tenía un conocimiento del fútbol mexicano en Morelia, incluso llegando a una semifinal ante el América. Después también está el caso de Gonzalo Pineda, dirigiendo al Atlas, después de que habían dado el MLS como auxiliar técnico, como entrenador del Atlanta United, lo trajeron al Atlas de Guadalajara y pues la verdad es que le fue bastante, bastante mal. Aunque digamos que de los tres equipos de Mazatlán, Puebla y Atlas, el que tuvo el mejor resultado deportivo en teoría fue Atlas, que tuvo al goleador de la temporada, Uros Durdevich, que marcó 12 anotaciones. Hay que mencionar también que fue junto a Raúl Zúñiga de Xolos y a Paulinho del equipo de Toluca.
Y Grupo Salinas, pues como les dije hace rato, ha estado involucrado desde hace muchos años en el fútbol. Otros de los equipos que llegó a tener fue Morelia, fue también Veracruz. Yo creo que sobre todo recordamos a Morelia, ¿no? De toda la publicidad que le hacían, y a Pati Chapoy, a Daniel Bisoño, a Pedrito Sola con la playera del equipo. Creo que el esposo de Pati Chapoy era directivo del Morelia también, creo. Entonces, ese equipo pues ya no les convenía tanto la plaza, no entiendo muy bien por qué, pero pues tuvieron que hacerse favores políticos, y ese favor político más importante fue llevarse una plaza de primera división a Mazatlán, que era una situación que quería el gobernador de esa época, que quería el partido político que dominaba en esa época. Se llevaron el equipo a Mazatlán y pues allá les está tocando jugar, ¿no? Pero hay un dato bien curioso, porque obviamente Mazatlán es el equipo que más dinero va a tener que gastar de estas multas, 80 millones de los 160 de la multa total. Y fíjense que es una situación bien curiosa, porque durante toda la temporada, durante todo el torneo, Mazatlán solamente metió 95,915 personas, o sea, no completó ni 100,000 personas en el estadio. Tuvo un promedio de 10,657 personas por juego, un promedio bajísimo, y que bueno, pues ese equipo con razón tiene tan malos jugadores, con razón le va tan mal, porque ni siquiera a la gente de su estado o de su ciudad los anima a ir al estadio. Y no es una cosa solamente de este año, con toda la situación lamentable que ha pasado en Mazatlán, en Sinaloa, en Culiacán, sino que lleva así desde que arrancó el proyecto. Y es curioso, ¿no? Porque tienen para mí a uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol mexicano, como es Víctor Manuel Bucetich, pero pues ya ni ellos pudieron revivir el proyecto. Atlas, que también es el otro equipo que aparece aquí, es un equipo que pertenece a Azteca, que pertenece a Grupo Salinas, que lleva ya varios años siendo administrado por Orlegui, pero que a final de cuentas es de Grupo Salinas. Hace 3 años, 2021, 2022, fueron bicampeones, resultados increíbles para un equipo como ellos, pero bueno, hoy regresan a su realidad. Y Puebla, que es el equipo que por ahí menos reflectores tiene de ser de Grupo Salinas, porque dicen que es de Manuel Jiménez, pero no, a ver, Manuel Jiménez, que a mí me parece una persona muy bonachona, muy buen tipo, pero bueno, pues él está ahí por imagen, ¿no? Más que cualquier cosa. El verdadero dueño es Grupo Salinas TV Azteca, y por eso es que ahora el propio Grupo Salinas está buscando venderlo a algunos empresarios locales de Puebla, a ver quiénes son los valientes que se atreven a comprarlo. Y habrá gente que se pregunte, ¿no? ¿Por qué después de tan malos resultados TV Azteca sigue en el fútbol con equipos? ¿Por qué no se dedica nada más a tener derechos de transmisión? Como por ejemplo, no, ¿verdad? Todos los que transmiten, casi todos tienen derechos sobre algún equipo. Caliente TV de Xolos y Querétaro, Televisa del América. Bueno, la realidad es que están ahí por poder, por tener votos al momento de tomar decisiones, como la del Fondo de Inversión, Selección Mexicana. Entonces, es un tema de poder, no les interesa lo deportivo, no les interesa el desarrollo, es un tema de poder, y por supuesto, siempre intereses económicos, nunca deportivos, nunca desarrollo, y está bien, ¿no? A final de cuentas, son empresas privadas en un negocio privado, y así va a ser. Pero bueno, Grupo Salinas va a tener que pagar 160 millones de pesos en multas, que me imagino que ni es la primera vez que los pagan, ni será la última vez que los paguen con tan malos proyectos deportivos que están generando. Nos vemos a la próxima.